Buenas queridas alumnos y alumnas, espero que estéis todos bien. Vamos a seguir con nuestros vídeos. Hoy vamos a hablar de clonación. Clonación, imágenes, instalaciones en red. Vale, cuando hablamos de clonación, ¿de qué hablamos realmente? A veces es un poco confuso entre lo que es el término clonación y el término copia de seguridad. Una clonación, de hecho, también podemos considerar prácticamente que sería una copia de seguridad, pero una copia de seguridad un poco especial. Porque en una clonación lo que hacemos es que nosotros tenemos un disco duro, o también podría ser una partición, pero bueno, lo normal es que sea el disco duro completo, y tú de ese disco completo te creas una copia exacta. Por tanto, tú tienes aquí un disco con un sistema operativo en Windows 7, con varias particiones, con datos, con imágenes, con con todo lo que sea, y creas una copia exactamente igual en otro disco, ¿vale? Esto normalmente pues sería lo más idóneo, pues cuando tú tienes ya tu sistema instalado y todo perfectamente funcionando, pues te creas una copia para el día de mañana si quieres restaurarla. Luego está el término multicast. El término multicast sería la misma idea, el tema de clonar, pero en lugar de clonar de una máquina a una máquina, de una máquina a varias. O sea, sería esta idea. Tú tienes, por ejemplo, pues en el colegio, ¿no? En el aula, tienes en el aula un montón de máquinas, y tú al principio de curso pues lo que haces es restaurar una imagen que nosotros tenemos, por ejemplo, con un Windows 10, y la restauramos sobre todos los discos duros de todas las máquinas del aula. Esto se hace mediante red, mediante un switch o un hub o lo que sea, todas conectadas en red, y de esta manera pues se puede hacer. Estas máquinas tienen que arrancar lo que se dice por PXE, arranque por red, y en ese arranque se conectan con la máquina servidor, y la máquina servidor les envía a todos a la vez el contenido de esa imagen, y todos los ordenadores de esta aula tendrían la misma imagen. Esto es lo que llamamos multicast. El concepto de imagen. Vale, hemos hablado de clonar, ¿no? Cuando tú coges un disco y lo clonas hacia otro disco, ¿vale? Pero a veces no quieres simplemente clonar, sino lo que quieres es guardarte ese contenido del disco, pues por ejemplo, pues para tenerlo como especie de copia de seguridad, ¿no? Lo que decíamos antes, Esto es lo que se dice crear una imagen. Tú tienes un disco y te creas una imagen de ese disco y te lo guardas pues en tu disco USB, por ejemplo, ¿no? O en cualquier carpeta donde tengas todas las imágenes que te interesan, O sea, yo, por ejemplo, en mi disco tengo una imagen de Windows 10, una imagen de Windows 7, una imagen de un Ubuntu, ¿vale? Y es el contenido de todo ese disco duro para el día de mañana poder restaurar, pues, por ejemplo, si un aula quiero restaurar un ordenador que se ha estropeado y no funciona el sistema operativo, pues lo restauraría con esa imagen. Programas de clonación hay muchos, ¿vale? Quizás el más conocido, el que más se utiliza, es el Clonecilla, ¿vale? El Clonecilla tiene la gracia de que es gratuito, es free, y nos sirve para esto, para hacer clonaciones. Es un live CD, por tanto es un CD de arranque, o un pendrive, vaya, lo pones en un pendrive, arrancas con el Clonecilla, y a partir de ahí puedes clonar pues tanto particiones como discos duros completos. Otro CD de arranque es el DRBL. El DRBL, que a fin de cuentas se basa también en Clonecilla, es un entorno, cuando tú lo arrancas, se te arranca un escritorio, como si fuese una versión de Linux reducida, en la cual tienes diversas utilidades. Entre ellas está el Clonecilla, y quizás el más interesante, el Clonecilla, pero en este caso con multicast. Por tanto, para hacer clonaciones multicast utilizaríamos el DRBL. Tú podrías hacerte una imagen con Clonecilla y luego con el DRBL restaurarla en una red hacia diversas imágenes, hacia diversos ordenadores. Windows también tiene algunas utilidades similares, no son exactamente lo mismo, pero también es algo parecido, y en este caso tiene el RIS. El RIS, que es el Remote Installation Service, que sirve para hacer instalaciones de Windows en un entorno de red. O sea, tú en este caso tendrías un servidor, un RIS server, instalado en tu red. En tu red tienes diversas máquinas, y esas máquinas tú arrancarías con la máquina, te conectarías al servidor, y desde ahí decidirías qué sistema instalar, ¿vale? O sea, la idea sería esta. En el servidor tienes pues las imágenes de los sistemas operativos que tú quieres desplegar en tu red,
el ordenador cliente arrancaría con PXE, igual que en el multicast que hemos visto antes, arrancaría por PXE, arrancaría por red, se conectaría con el servidor, decidiría qué sistema operativo instalar y a partir de ahí pues comenzaría la instalación en el cliente. Y todo esto a través de la red. Cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer clonaciones. Claro, si yo tengo un ordenador A que es exactamente igual que otro ordenador que tengo B, pues no hay problema, ¿no? Yo cojo ese sistema operativo, lo clono todo el disco duro, lo restauro en el segundo ordenador y a partir de ahí pues no hay ningún problema, porque como es el mismo hardware y el ordenador es igual, pues no habría problema. ¿Qué pasa si los dos ordenadores que tengo, el ordenador A y el ordenador B, son distintos? ¿Vale? ¿Qué pasa? Claro, si yo cojo todo lo que tengo en este y lo clono sobre este, puede ser que tenga problemas, ¿no? Porque como el hardware no es el mismo, los drivers no coincidirán y cuando el sistema intente arrancar, pues dará problemas, ¿verdad? Esto con sistemas anteriores tipo Windows 7, Windows XP era casi prácticamente inviable, ¿no? Nunca funcionaba. Con 10 es verdad que sí que ya el 10 es un poquito más... Han mejorado un poco en este aspecto y a veces cuando tú clonas de un Windows 10 de una máquina a otro hardware distinto, a veces no hay problema y arranca y el Windows es capaz de volver a reinstalar los drivers. Pero a veces no. Entonces, para eso Windows dispone de una utilidad que es el sysprep. ¿Qué es lo que hace el sysprep? Pues el sysprep coge, cuando tú tienes esta máquina, ¿vale? Que tienes aquí instalados todos los drivers, instalados todo el software, todo lo que tú quieras. Cuando ejecutas el sysprep, digamos que esa máquina mantiene las aplicaciones, mantiene el sistema operativo, pero borra los drivers. O sea, todo lo que son los drivers se los carga, los elimina de la instalación, ¿de acuerdo? De manera que cuando tú clones esto, ¿vale? Pues volverás otra vez a tener la máquina exactamente igual, sin los drivers, y la primera vez que tú arrancas la máquina que has copiado, los drivers vuelven a instalarse, ¿vale? Hace como una reinstalación de los drivers en la máquina destino, ¿no? O sea, la máquina origen, tú, ¿qué es lo que harías? Máquina origen. Voy a parar esto y os voy a hacer un dibujito que creo que se entenderá mejor. Venga, voy a aprovechar los dibujos que tengo en la práctica, que creo que son bastante claros, ¿vale? Imaginaros, yo tengo aquí una de las máquinas virtuales. Yo quiero hacer una clonación de esta máquina. Cuando clone sobre esta máquina, ¿de acuerdo? Lo que tengo que hacer es, antes de hacer la clonación, aquí tengo que ejecutar el sysprep, ¿vale? De hecho, es un poco lo que os pido en la práctica que me tenéis que hacer, que es la 6.4. En esta máquina, si yo voy a clonarla sobre otra máquina y el hardware es distinto, antes tengo que ejecutar el sysprep. Ejecuto el sysprep y luego clono. Cuando haya clonado esta máquina, en el primer arranque que haga, volverá a instalar los drivers, pero ya serán los drivers, lógicamente, de esta máquina, no de esta. Venga, seguimos con acabamos ya la presentación, que prácticamente ya está. Por tanto, sysprep, utilidad que lo que hace es, digamos, limpiar de drivers para poder clonar una máquina sin ningún problema, si las máquinas origen y destino son distintas. ¿Vale? Y ya está, esto ya lo veremos en la siguiente sesión. Ahora os hago un poquito de explicación de la actividad que os he puesto, que es esta de aquí, es la 6.4, sysprep clonación. Y en esta actividad pues tenéis que hacer un poquito lo que acabamos de comentar. Primero necesitaremos dos máquinas virtuales, ¿vale? Las máquinas virtuales no tendrán que estar encendidas a la vez, o sea que por eso no hay problema. Si tenéis un ordenador un poquito flojito, yo creo que no habrá ningún problema. La primera máquina virtual tiene que tener un Windows 7 instalado, ¿vale? Un Windows 7 donde tengas pues lo que sea, me da igual, simplemente un sistema operativo Windows 7. Entonces, en esa máquina virtual tendremos el disco con el Windows 7 y tenéis que añadirle un segundo disco. Un segundo disco que tiene que estar vacío. Sobre todo que sea de capacidad suficiente, porque pensad que vais a hacer una copia de este disco sobre este disco, por tanto de que sean capacidades más o menos similares para asegurarnos de que no hay ningún problema al hacer la copia. Por tanto, entonces, esta máquina la arrancaremos con el Windows 7, con el segundo disco. Ojo que ese disco tiene que estar formateado, ¿vale? Porque si no, no podemos hacer la práctica. Este disco, cuando arranquéis la máquina, lo formateáis y ejecutaréis el sysprep, ¿vale? Ejecutáis el sysprep.
Ya veréis que es una utilidad muy fácil, buscáis por ahí cualquier tutorial por internet, que hay un montón. Windows 7, hacer sysprep es muy fácil, es una tontería. Ejecutáis el sysprep. Cuando ejecutéis el sysprep, veréis que lo que está haciendo es eso, limpiar los drivers de la máquina. A veces tarda mucho, a veces tarda un ratito, depende del sistema operativo, depende de la máquina, pero bueno, tampoco no tarda mucho, ¿vale? Hacer el sysprep. Una vez haces el sysprep, tenéis que apagar la máquina. Y con la máquina apagada, entonces tenéis que meterle el clonecilla. Clonecilla que los puedes cargar de internet sin ningún problema. Le metéis el clonecilla. Arrancáis esta máquina con el clonecilla. Con el clonecilla. Arrancáis y creáis una imagen. Una imagen de este disco y la guardáis ¿dónde? En este segundo disco. Cuidado con esto, ¿vale? Creáis una imagen de este disco y la guardáis en este segundo disco. Consejo, poner discos de tamaños distintos para no liaros, ¿vale? Para tener claro, el sistema operativo es de 20 y este es de 30, o como queráis, ¿vale? Pero simplemente para no liaros. Una vez habéis creado la imagen, ¿vale? Ya tenemos la imagen dentro de este segundo disco. Llega el momento de restaurar la imagen, ¿vale? ¿Y dónde restauraremos? Pues en la segunda máquina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vale, esta máquina lógicamente tiene que tener un disco. Este disco sí que tiene que ser del mismo tamaño que de este, porque vamos a restaurar de este. O sea, vamos a clonar este aquí. Lo que pasa es que vamos a hacerlo haciendo un paso intermedio, ¿no? Vamos a crear la imagen y luego esa imagen la restauraremos aquí. Por tanto, en esta segunda máquina virtual tendremos un disco duro del mismo tamaño que este disco de aquí. El disco 3 y el disco 1 tienen que ser iguales. Añadiremos este disco, ¿vale? Tendréis que buscarlo y añadirlo a esta máquina. Y luego arrancar con el clonecilla. Esta máquina tiene que estar vacía, ¿eh? O sea, no tiene que tener nada. Este disco tiene que estar virgen, vaya. Y luego, con la segunda máquina virtual, arrancaremos con el clonecilla y restauraremos la imagen que hemos guardado en el disco 2, ¿vale? Ya sé que es un poco rebuscadito, pero creo que es fácil, ¿no? O sea, a fin de cuentas es tan sencillo como crear una imagen, guardarla aquí y esa imagen restaurarla aquí. Simplemente, ¿vale? Y nada, ya está. Simplemente esa es la actividad que quiero que hagáis esta semana. Espero que no tengáis problemas. Si tenéis cualquier duda o lo que sea, ya sabéis, estoy a vuestra disposición. Y nada, a currar un poquito, señores. Venga, nos vemos. Hasta luego.